Estamos en difusión. Estamos en difusión. En 98.1. Ucrania habla y canta. Un programa presentado por la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, filial Berisso, y presentado por Kalena Producciones en sus 29 años de emisiones en vivo. Україна говорить та співає. Ту програму представляє Українське культурне товариство Просвіта філії Berisso та спонсорує Kalena Production. Muy buenos días, bienvenidos a Ucrania Habla y Canta, 4 minutos de la hora 12. Arrancamos con esta canción que es el Nos Hayalita, el feliz cumpleaños para nuestra compañera que está cumpliendo 50 años, Ulana. Muy feliz cumpleaños. Te deseamos todo el equipo de Ucrania Habla y Canta. Muchas gracias, Dobreiden, gracias por el Nos Hayalita. Y bueno, un nuevo desafío, una nueva etapa que se inicia. Muy bien, también queremos desearle a todas las personas el feliz Día del Padre para todos, los que nos escuchan, para los que lo tenemos, para los que ya no están, a ellos también muy feliz Día del Padre. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy feliz día para vos también, Gobi. Gracias. Y por supuesto, feliz cambio de década para Uli, que no sé si quería que digamos la edad, pero bueno, Gobi se le escapó. Ya está, ya no pasa nada. Bueno, tenemos un programón, seguimos detrás de la entrevista del año, que en cualquier momento está al caer. En el día de hoy vamos a tener al entrevistado en nuestro programa a Joaquín Sánchez Mariño. Así es, bueno, tendremos una comunicación de primer nivel, estaremos en contacto con un prestigioso periodista, corresponsal de guerra, autor de libros, premiado y destacado por sus trabajos. Nos contará cómo fue su experiencia en Ucrania siendo corresponsal de guerra y también nos pondrá al tanto de su entrevista que mantuvo con el presidente de Ucrania y su esposa. Muy bien, mientras preparamos el mate, compartimos el primer tema musical en Ucrania Habla y Canta. Збиралась бідна голова.
Ucrania habla y canta. No es una guerra, es una invasión. Seguimos en Ucrania le canta 10 minutos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 221-615-5988, el mensaje de voz 4454-981 y los teléfonos 464-3940. Y nos pueden seguir a través de la red social Facebook FM Difusión Berisso. O si no, por el canal de YouTube Ucrania Habla y Canta, o también nuestras redes Ucrania Habla y Canta, tanto en Facebook como en Instagram. Van llegando saluditos del día. Tamara Juzba nos pone felicitaciones por el programa. Muy feliz cumple a Ulana y a Gogi, feliz cumple también. Y feliz Día del Padre para él y todos los oyentes de Proyuita. Muy bien, compartimos un nuevo tema y a la vuelta ya tenemos la comunicación con el entrevistado del día. Seguimos en Ucrania le canta, 12:04 de la temperatura, 12 horas 14 minutos y ahora vamos a desarrollar las primeras noticias que tenemos en Ucrania le canta.
Ucrania lanzó 17 ataques contra Rusia. La Fuerza Aérea Ucraniana lanzó este sábado 16 ataques contra las zonas de concentración de recursos humanos rusos, mientras que las tropas de Moscú volvieron a atacar la región de Kiev, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestros soldados también destruyeron un helicóptero de ataque enemigo y 7 vehículos aéreos no tripulados. Mientras tanto, en las últimas 24 horas, Rusia lanzó otro ataque contra la región de Kiev con 12 misiles que fueron derribados en su totalidad por las fuerzas de defensa. El parte militar añade que las fuerzas rusas, concentradas en sus principales esfuerzos en las direcciones de Liman, Bakhmut, Aydrivka y Marinka, mientras que en los ataques de Zaporilla y Gerson siguen llevando acciones defensivas. Más ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos anunció este viernes un paquete de ayuda humanitaria a Ucrania por valor de $205 millones, que eleva a más de 605 millones el apoyo suministrado al país solo a lo largo de este año fiscal. El Departamento de Estado precisó en un comunicado que se trata de ayuda decisiva, que incluye comida, agua potable, asistencia legal, cobijo o cuidados sanitarios, entre otros, que se entregan a través de sus socios internacionales y no gubernamentales en la región. Washington recordó que desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, más de 6 millones de personas han huido de Ucrania y más de 5 millones se han convertido en desplazados internos. Desde el comienzo de la guerra, según su recuento, Estados Unidos ha aportado más de 2.100 millones de dólares en asistencia humanitaria a los ucranianos, tanto dentro de Ucrania como en la región. Ой, видно село, широке село під горою, ой, там їдуть наші січові стрільці до бою. Іде військо, широке поле, хлопці потом, хлопці, як соколе, ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дівчино, речино, чорнобривко моя, вийди, подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бото, хлопці, як соколи, ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дівчино, речино, чорнобривко моя, вийди, подивися, чим скоріше до вікна. Хлопці ж бото, хлопці, як соколи. Ой, видно село, широке село під горою, ой, там їдуть наші січові стрільці до бою. Попереду йдуть старші отамани, до охоту має, хай йде за нами, ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дівчино, речино, чорнобривко моя, вийди, подивися, чим скоріше до вікна. Хто охоту має, хай йде за нами, ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дівчино, речино, чорнобривко моя, вийди, подивися, чим скоріше до вікна. Хто охоту має, хай йде за нами. Ой, видно село, широке село під горою, ой, там їдуть наші січові стрільці до бою. А хто піде з нами, буде славу мати. Ми йдем за Україну воювати. Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дівчино, речино, чорнобривко моя, вийди, подивися, чим скоріше до вікна. Ми йдем за Україну воювати. Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дівчино, речино, чорнобривко моя, вийди, подивися, чим скоріше до вікна.
Rečemo, čorno preko moja, vidi, podreca, če skoriše dobita, idem za krajinu, poljubati, kaka. Ucrania habla y canta. La paz, nuestro único lema. Continuamos en Ucrania Habla y Canta y ahora sí tenemos nuestro entrevistado del día, Joaquín Sánchez Mariño. Muy buenos días, te saluda todo el equipo de Ucrania Habla y Canta. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bien, Ulana te saluda, muy buenos días, gracias por acompañarnos. La verdad que es un gusto poder contar con tu palabra en este espacio que ya lleva 29 años al aire. Y hace un tiempito, hace precisamente 15 meses, nos vemos abocados a esta triste realidad que está atravesando la tierra de nuestras familias. Así que es un gusto que nos puedas contar acerca de esta experiencia. ¿Cómo fue ese primer viaje, esa primer llegada a Ucrania? Hola. Hola, perdón, sí. Perdón que se me fue el micrófono un segundo. Bueno, no, un placer para mí conversar con ustedes. Viste que la vida tiene estas cosas, estas vueltas que de repente, de un día para el otro, te ves, no sé, muy involucrado con comunidades que por ahí no conocías, y te enterás, por ejemplo, que había un programa hace 29 años sobre la comunidad ucraniana acá en Argentina. Para mí, a ver, hace un año y ya 15 meses, todo es un poco Ucrania, ¿no? En mi trabajo. Entré por primera vez a Ucrania el 26 de febrero de 2022, 2 días después del comienzo de la invasión, y fue un día que cambió mi vida, evidentemente. Las imágenes de esa entrada de ese país convulsionado por la agresión rusa, no me la puedo quitar nunca, ¿no? De la cabeza. Hablé muchas veces de esto, tratando de como sanarlo, y sin embargo sigue siendo algo que es muy impactante, ¿no? Haber entrado por la frontera del sur de Przemyśl, que es la última ciudad polaca antes de Ucrania, y ver ese mar de gente, esos 40 kilómetros de gente en la ruta tratando de salir del país, obviamente asustados por lo que estaba sucediendo. A partir de ahí cambió todo para mí y ya entré viajé 3 veces diferentes a Ucrania a contar un poco lo que estaba sucediendo. ¿Qué tal, Cristian? Te saluda Joaquín. Una de las cosas que leímos es que llegaste con el equipo de TN, pero después estuviste una semana solo los primeros días de la guerra. ¿Cómo fue esa semana? No, de hecho estuve como 40 días solo, te diría. Porque entré con él, efectivamente coincido con el equipo de TN, Caro Moroso a la cabeza del equipo, yo soy amigo de ella, y coincidimos como 2 periodistas que van a cubrir el mismo evento. Veníamos hablando, nos encontramos ahí antes de entrar, obviamente muy conmovidos y de algún modo también asustados, si se quiere. Entramos juntos, el equipo de TN y yo, en un mismo bus que nos entró el país. Ese primer día, esa primera noche trabajamos juntos porque llegamos, nos encontramos en la estación de tren, en el Lviv, viendo qué estaba sucediendo, tratando de buscar historias. Estábamos ahí los dos trabajando, cayó la noche, compartimos con el equipo de TN, me invitaron, me dejaron dormir con ellos porque habíamos llegado a las 5 de la tarde y nos habíamos quedado trabajando, ninguno tenía hotel, estábamos todos como medio, ellos tenían un departamentito, me dejaron estar con ellos, y al día siguiente nuestros caminos se separaron, ellos hicieron otros reportajes, salieron, volvieron a entrar, y yo me fui directamente para Kiev, solo, en soledad. Y a partir de ahí estuve 30 días trabajando solo, dando vueltas por toda Ucrania. Digo solo, pero en realidad fui conociendo colegas que se volvieron amigos y moviéndonos juntos, ¿no? ¿Y cuál fue el momento más difícil de esos 40 días que te tocó vivir? Hubo muchos momentos muy duros. Creo que uno de los momentos que más me impactó sin duda fue el día en que entré a Bucha. Entré
un día después de que se liberó, o sea, se liberó un día, al día siguiente entraron las autoridades y al día siguiente entré. Éramos pocos los periodistas que entrábamos y entré en los días que todavía había cuerpos en las calles. Un día que se descubrió un sótano donde había 5 cuerpos atados, que habían sido torturados y asesinados. Eso fue para mí el golpe más duro por una cuestión muy concreta, que es que yo ya llevaba cerca de 42 días en Ucrania, había visto todo, había estado bajo bombardeos, había visto la evacuación de población civil de Irpin, de distintas ciudades, o sea, había visto las casas destruidas, las historias de vida atravesadas por la guerra, había estado en funerales, había hablado con soldados, había hablado con personas que se habían ido, con personas que no se querían ir, había visto todo el horror de la guerra caída, el infierno que había caído sobre Ucrania y de repente, pero no había visto los muertos, ¿no? Los muertos de la guerra. Una vez que te encontrás finalmente con eso, aunque todo era claro que estabas en una especie de infierno, hasta que no ves eso no caes en la cuenta, y ese día fue como el cachetazo final que cerró el ciclo de la primera parte de la cobertura, o mi primera cobertura, que bueno, ya ahí sentí que había visto todo. Hay una anécdota que hemos leído de un auto en un barrio donde querían entrar los rusos, que es de película. Sí, eso fue en Kharkiv, en la región, sí, en la ciudad de Kharkiv, no sé, en la región. Todavía estaban intentando los rusos hacer el sitio sobre Kharkiv. Hay que pensar que todo el año pasado eran, ¿no?, las batallas por las ciudades grandes, las grandes batallas que finalmente después gana el ejército ucraniano, salvo por ahí en Mariupol. Y en esas épocas, entre mediados de marzo y mediados de abril, estaba muy fuerte el ejército ruso tratando de entrar a Kharkiv. Kharkiv es la segunda, ustedes lo saben, para quien no lo sepa, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y estaban tratando de entrar por un barrio que se llama Saltivka, que es como el barrio obrero, un barrio que no solo obrero, pero tiene más o menos 500,000 de habitantes, es decir, un barrio muy, muy grande. Y estaban entrando por ahí porque es el barrio lindante con los confines de la ciudad, ¿no? Ahí termina la ciudad por el norte, y después es una especie de descampado. Y por ahí venían los rusos tratando de avanzar, y la ciudad termina como una especie de cerca que hay, verde, alta, y que no te permite ver hacia afuera, no te permite ver el descampado. Yo estaba dando vueltas por ese barrio, era el barrio por el que querían entrar, los rusos habían tenido infiltrados. Uno daba vueltas por ahí, veía edificios destruidos en todo el barrio, edificios con agujeros de los misiles, escombros por todos lados, realmente un barrio muy arrasado. Yo siempre lo comparo como, no sé, como si Devoto, ¿no? El barrio de Devoto, que entraran, que es lindante con la provincia, y vieras todo Devoto destruido. Bueno, estábamos dando vueltas por Saltivka y en un momento no nos damos cuenta, hablo en plural porque estaba con un colega de El Salvador y un francés, y empezamos a atravesar esta calle lindante con la frontera de la ciudad, y había escombros en las calles, edificios destruidos, humo, no entendíamos qué pasaba. Empezamos a avanzar, y cuando estábamos por pasar una barricada, un soldado ucraniano sale de un escondite, de un pozo de zorro, sale y nos hace señas como muy urgentes de que nos vayamos, de que demos la vuelta, que salgamos de ahí rápido, y se vuelve a meter en el pozo. Cuando vemos eso, le gritamos al conductor que dé la vuelta. El conductor hace una vuelta en U, una especie de maniobra, y cuando empieza a irse de vuelta, ¿no?, volvemos a andar por donde veníamos. A los 5 segundos, 10 segundos, cae un mortero, una explosión muy fuerte atrás, en el lugar donde estábamos hace un segundo. Se escuchó muy fuerte, empezamos a gritar al tipo que aceleró con todo lo que daba, y 3 segundos después cayó otro mortero más cerca nuestro todavía. Se agitó la camioneta, yo me llegué a dar vuelta, miré para atrás y había una bola de fuego exactamente en el lugar donde dimos la vuelta en U. Claro, en esa época no teníamos esta información, no sabíamos dónde estábamos ni lo que pasaba. Después reconstruimos y nos dimos cuenta de que estábamos obviamente bajo la vista de drones rusos, que estábamos a 2 kilómetros y estaban con fuego de mortero, y ya nos habrán confundido con alguien del ejército y nos dispararon. Fue un día que estuvimos, según el cálculo que hicimos, a 30 segundos de la muerte. Exacto, en el límite. ¿Y cuándo fue importante el uso de las redes sociales para ir teniendo el minuto a minuto de lo que estaba pasando en Ucrania?
personalmente yo te sigo en Instagram y has hecho una cobertura muy, muy diaria y muy exhaustiva acerca de todo lo que estabas viviendo. ¿Eso te permitió relatar desde el corazón lo que estaba pasando? Y para mí son una fuente de, sí, ¿no? Una fuente de expresión muy inmediata. Las redes, yo trataba de contar ahí, en la primera vuelta en mis redes y en las redes también de Infobae, porque fui como exclusivo de Infobae, esa primera vuelta entonces trataba de administrar entre las dos, pero ahí sí podía contar por ahí de manera muy directa, ¿no? Sin tanta intermediación, lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo. Y a veces mostrar cosas que por ahí en un texto es difícil expresar, ¿no? Otra de las cosas que nos impactó cuando leímos parte de tu trabajo fue una frase que decía un fotógrafo compañero tuyo, creo que era, que decía: no puedo llorar porque si lloro no puedo enfocar. Bueno, esa es una frase que algo que comparten muchos, ¿no? Fotógrafos sobre todo, y que tienen que estar muy como concentrados. La frase se la toman en realidad a la cuenta Arturo Pérez Reverte, un escritor y viejo corresponsal español, que él contaba que uno de sus camarógrafos una vez en una cobertura le decía, no, que yo no puedo llorar porque si lloro se me empaña la vista y no puedo enfocar. Pero si bien lo contaba él, representa mucho de lo que sentimos en este tipo de trabajo, ¿no? En lo personal, yo, si bien no soy camarógrafo ni fotógrafo, hay algo de esa emoción que uno no puede permitirse o tiene que permitirse hasta cierto punto para seguir siendo humano y hacer un acercamiento humano a la cuestión, pero a su vez uno no puede permitirse porque también salís del trabajo, ¿no? Perdés tu foco, es imposible contar una historia si estás completamente tomado por la emoción, pero bueno, también uno ve imágenes que es muy difícil que no se le empañen los ojos. Exacto. Bueno, y en el recorrido de estos 15 meses has vuelto a Ucrania, como nos comentabas, 3 veces. Esta última vez que te toca llegar a Ucrania es precisamente a entrevistar nada más ni nada menos que al hombre del momento, Volodymyr Zelensky, quien no solo te han abierto las puertas para poder contarte un poco de toda esta situación en primera persona, sino que también que sos el primer periodista de América que logra entrevistarlo. Contanos cómo fue esa experiencia y sabemos que te llevó mucho tiempo lograrla. Sí, me llevó muchos meses de trabajo, de producción, de intento, pero bueno, finalmente se dio. Para mí fue era un objetivo al principio medio fantasioso, ¿no? No sabía si iba a suceder poder entrevistarlo, porque obviamente que soy el hombre más por ahí más concurrido, más requerido del momento. Y lo vine intentando mucho tiempo, lo intenté desde hace un año, por todos lados, y finalmente, bueno, un pedido entró por el lado correcto y pude acceder a él. Le había hecho ya una pregunta en la conferencia de prensa cuando se cumplió un año de la guerra, en febrero, y bueno, ahora logré... Que lo hiciste reír, dicho sea de paso. Sí. Bueno, sí, que lo cual me parecía bastante difícil porque él, si bien viene, todos saben que es un actor cómico y demás, sí, la verdad es que está muy comprometido con su misión y no era normal en todo este año que él se permitiera la risa. De hecho, yo he entrevistado a funcionarios y me decían, no es momento ahora de reír. Pero quería un poco apelar a ese costado humano y ver si podía, ¿no? Si el hombre detrás del presidente seguía estando ahí. Y bueno, sí, por suerte entró en confianza, es una persona muy cálida, muy cercana, más allá del rol impensablemente pesado que tiene en este momento. Y bueno, fue una experiencia muy muy interesante para mí conocerlo en persona, estar charlando. Estuve cerca de 1 hora 40, yo estaba al lado suyo, y sí, es el primero de Argentina, el primer periodista de Argentina en entrevistarlo, y el primero de América Latina junto a un grupo de 5 periodistas que también estaban conmigo ahí. Fuimos el primer grupo de periodistas de toda Latinoamérica en poder hablar con él mano a mano. Y decime, Joaquín, él
te deja la sensación de que no se va a rendir y va a seguir defendiendo el territorio ucranio tanto como nosotros lo queremos. Sí, él está evidentemente es una persona muy comprometida Claro. con la misión que tiene, que es en este momento, según dicen siempre, no ceder ni un metro cuadrado del territorio ucraniano. No parece, o sea, estoy convencido de que no, rendirse no parece ser una posibilidad. Hay que ver cuál es la paz a la que terminen accediendo, ¿no? Qué tipo de acuerdo se puede dar, pero sí, para nada me dio una impresión de que fuera a rendirse, no parece una posibilidad la rendición. Y con respecto a los lazos con América Latina, específicamente con la Argentina, ¿qué te sorprendió su respuesta o esperabas otra cosa en cuanto a estos vínculos, ¿no? A afianzarlos. No me sorprendió porque yo sé que él venía preparándose para esta entrevista, así como yo la venía pidiendo hace mucho. Sí. También entendí que las respuestas que me daban eran que él estaba de algún modo preparándose él para poder dar una entrevista a Latinoamérica, entonces evidentemente estaba más informado de lo que no fue una entrevista improvisada respecto a Latinoamérica. Y bueno, sí, yo no sabía cuánto él está al tanto de los vínculos que hay, de la comunidad grande que hay acá, que hay en otros países, y bueno, fue una buena sorpresa ver que estaba preparado al respecto. Y sabía, habló de la comunidad ucraniana en Argentina. Ujú. Y habló primero en Argentina mayormente, diciendo que los había escuchado, que había visto las expresiones digamos, de algún modo la participación en la guerra, ¿no? El apoyo de los ucranianos Sí. en la distinta diáspora. De la diáspora, sí. Exactamente, y que decía que tienen tanto valor ellos como los ucranianos que viven allá, y les pedía que no bajen los brazos. Fue algo interesante eso, como el pedido de sigan llevando la causa ucraniana, sigan siendo portavoces. Y eso fue interesante también, me pareció interesante, sobre todo que le hable directamente a esta diáspora, ¿no? Bien. Y unos días después te tocó entrevistar a su esposa, la primera dama, Olena Zelenska. ¿Qué resultados sacas de esa entrevista? Bueno, esa entrevista para mí fue más, más amena, en el sentido de más Distendida. humana, primero por una cuestión muy obvia, que es que ya me había sacado la presión de la entrevista con el presidente. Claro. Obviamente que mi objetivo principal era entrevistar a Zelensky por una cuestión de peso político, Ujú. pero y eso significaba para mí una gran entrevista con a ver, ahí se me escucha. Ahí Ahí sí. está, ahí está. Es que si me preguntas a mí, la entrevista con su mujer, ¿no? Con la primera dama, para mí era tan interesante como él mismo, Claro. porque mi enfoque en general es un enfoque más humano, me interesa más Ujú. como esa humanidad detrás de la guerra. Mm. Y entonces la pude disfrutar un poco más, por esto que te digo, yo me había sacado la presión de la entrevista con el presidente. Mm. Además, la entrevista con el presidente, hasta que él no se sentó en la mesa, yo no sabía si se iba a dar, era medio escéptico, hasta que lo tuve sentado al lado. Entonces una vez que ya sucedió y ya lo tenía, dije, bueno, está bien. Y entonces pude disfrutar un poco más. La primera dama me pareció una persona tímida, ¿no? Más reservada, pero muy inteligente, muy sensible, y por ahí con esa, honestidad que no se puede permitir un líder político en estas circunstancias, ¿no? Ujú. La honestidad de decir, sí, me da miedo que mi hija quiere irse al ejército, o contar cosas que por ahí un presidente no puede contar, por esto de que la moral de la tropa tiene que estar siempre alta, ¿no? Ujú. Claro. Y contanos acerca de el trabajo con los niños, sobre todo algo que esta invasión está dejando, que tiene que ver con los niños, con las deportaciones. Ella está muy sensibilizada con ese tema también y de hecho se la ve comprometida en su trabajo, ¿no? Sí, bueno, es uno de los temas que ha tomado como bandera o como misión principal, la de seguir moviendo la causa de los niños
apropiados en Rusia para que sean restituidos a sus familias. Yo tuve también en segundo viaje la posibilidad de entrevistar a Daria Gerasimuch, que es la mujer que eligió Zelensky para llevar adelante la recuperación de estos niños. Por ahora se han logrado recuperar 380, pero los números son un poco espeluznantes. Si bien Ucrania habla de cerca de 20.000 niños tomados, expropiados de Rusia, Rusia habla de 70.000, hay un gap, obviamente que Rusia habla de niños rescatados y de niños, que están como siendo, usan la palabra rescatados, porque no van a confesar la situación real, y Ucrania dice que tienen registro de 20.000, pero que hay muchos que no pueden tener acceso todavía, no pueden saber el número, porque en los territorios ocupados no saben si están los niños o no. Es una situación muy opaca en cuanto a la información que hay, y obviamente muy preocupante. Seguro, claro que sí, porque son en definitiva el futuro de una nación que se les está quitando de las manos, ¿no? A nosotros también, si bien nos conmueve todo lo que está pasando en Ucrania, y teniendo en cuenta de que no es la primera vez en su larga historia que Ucrania transita por situaciones de estas características, uno siempre cuando es padre se impacta con los niños, ¿no? Porque creo que es lo peor que le puede pasar a una nación, perder los niños, porque son el futuro, ¿no? Y sinceramente eso a nosotros nos conmueve, y ojalá de a poquito se pueda ir restituyendo a cada una de sus familias, ¿no? Sí, ojalá, y además es lo que provoca algo que es que lo que uno menos entiende, ¿no? Como, claro. Si bien toda la guerra es un absurdo y inentendible, hay algo de decís, bueno, ponele que en el juego político uno pueda llegar a ser puede intentar entender. Ahora, cuando de repente son niños, decís, bueno, acá ya es más allá de que te conmueve más, hay una línea cruzada. Es pasar el límite. No sé. Sí, bueno, uno piensa. Creo que está antes aún, pero. Sí, pero sí. Es muy difícil de entender. Exactamente, es muy, muy difícil de comprender toda esta locura en la cual estamos inmersos, y que no sabemos ni cuándo ni cómo se va a resolver, porque mientras tanto los ataques continúan, las muertes continúan, y realmente es muy triste. ¿Sentís que Joaquín Sánchez Mariño cambió desde que volvió de Ucrania? Y sí, definitivamente, no solo lo siento, sino que lo sé, porque ver algunas cosas, ¿no? La vida no prevé que uno vea ciertas circunstancias, no tienen, porque no es natural enfrentarse a ciertas imágenes, a ciertas realidades, y cuando lo haces, necesariamente hay algo en vos que cambia para siempre, ¿no? En mi caso, el entendimiento y hay de ciertas, de la humanidad, ¿no? De la condición humana, creo que es mayor, tristemente mayor, pero mayor. Te lo preguntamos, o sea, porque sabemos que has estado en Haití, Venezuela, en Amazonia, en Mozambique, Líbano, Egipto, entonces queríamos saber esa diferencia de volver de justamente un país diferente con una invasión muy, muy grande. Sí, bueno, yo he cubierto muchos conflictos sociales, he estado en muchas situaciones que uno podría decir son transformadoras, conmovedoras, pero estuve en Venezuela en el 2019 y también fue una situación muy así de transformadora, si se quiere, pero nada de lo que he vivido, y que han sido muchas situaciones, muchas circunstancias, muchos lugares difíciles, nada se asemeja a una guerra, claro. A una guerra convencional, además. Claro que sí. Joaquín, nosotros desde Ucrania Habla y Canta te queremos agradecer por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista, para que todos nuestros oyentes conocieran un poco más sobre tu experiencia, porque siempre lo digo a cada uno de los entrevistados que tenemos la suerte de tener en este programa,
que a nosotros con Ucrania nos une la sangre, el corazón, los sentimientos, pero escuchar de personas que no están ligadas desde lo afectivo, como en este caso vos y otros colegas que han pasado por este espacio, a nosotros nos conmueve porque en un punto compartimos ese sentimiento de dolor, ¿no? Y con la objetividad que transmiten cada una de sus experiencias, intensifican cada vez más nuestra idea de que Ucrania tiene que ser libre, soberana y territorialmente independiente, ¿no? Entonces, de todo corazón queremos agradecerte y ojalá que cada vez que puedas y tengas la posibilidad, sigas hablando de Ucrania, que para nosotros va a ser un orgullo muy grande. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio, la charla y las palabras de cariño. Por supuesto que seguiré con Ucrania como uno de mis temas principales, sobre todo mientras siga esta guerra. Me parece que es la labor del periodismo contar la historia, y me alegro, aunque sea triste, de tener este pequeño papel. Así que les agradezco nuevamente por esta conversación y espero podamos volver a hablar de cosas más felices en algunos meses. Y como le decimos siempre a nuestros entrevistados al final, Duye Yakuyu. Muchas gracias. Bueno, Slava Ucraina. Heroyam Slava.
habla y canta, porque hoy, más que nunca, todos somos Ucrania. En Ucrania Habla y Canta, 50 minutos han pasado de la hora 12. Les quiero comentar que el día viernes Ucrania jugó su partido para la eliminatoria de la Eurocopa que se va a realizar el año que viene y le ganó a Macedonia por 3-2 luego de ir perdiendo por 2-0. En el día de mañana Ucrania va a estar jugando ante la selección de Malta. La selección nacional integra el grupo C de esta eliminatoria junto a Inglaterra, Macedonia, Italia y Malta. Putin busca ahora militares cubanos para combatir. El mes pasado, medios de la región de Kazán informaron que emigrantes cubanos empezaron a enrolarse en las filas del ejército ruso. Según los reportes de prensa local, los aspirantes buscan beneficiarse de la legislación promulgada por el Kremlin que les permite a los extranjeros que prestan servicio militar la posibilidad de solicitar la ciudadanía rusa por la vía rápida, una legislación que Putin se vio obligado a promover tras el masivo éxodo de jóvenes rusos por el decreto que firmó el jefe de Estado para obligar a los ciudadanos de entre 18 y 27 años a unirse al ejército para luchar en Ucrania. Además, los ciudadanos extranjeros que hayan firmado un contrato con el ejército recibirán un pago único de $2.400 y los residentes de la región de Ryazán otros $2.500 del presupuesto regional. Quienes participen de la guerra en Ucrania, en tanto, tendrán derecho a pagos de $2.500 mensuales. Los jóvenes expresaron su deseo de participar en el nuevo orden mundial en el territorio de Ucrania, pero la verdad, detrás de este reclutamiento de soldados cubanos, no estaría relacionada a un sentir de amor y fidelidad con la madre patria rusa, sino con una oscura y secreta alianza entre dos regímenes aliados. Ти казала понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розуму звела. Ти казала у вівторок, поцілуєш рази 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розуму звела.
червона калина похилилася. Seguimos en Ucrania Habla y Canta, 5 minutos nos separan de la hora 13. Tenemos un saludo de Adrián de Michelis deseándole muy feliz cumpleaños a Ulana y feliz Día del Padre para todos los oyentes. También queremos saludar a Horacio Costiria, quien también se comunicó con nosotros y nos felicita por el programa y destaca la cercanía del periodista Joaquín Sánchez Mariño con respecto a la entrevista que recién hemos compartido con todos ustedes. También agradecerle a Natalia Bacún, que se comunicó con nosotros felicitándonos por la entrevista y también saludando a todos por el Día del Padre. Y también tenemos un mensaje: felicitaciones equipo, Miguel y Mirta, realmente magnífica la entrevista. Bueno, de todos los saludos lo esperamos, ahora es cualquier domingo acá en la radio, Horacio Costiria, así que bueno, está muy empapado con la actualidad de Ucrania y siempre exactamente, nos así que cuando quiera venir sabe dónde estamos y el horario. Nuevo tema y después nos vamos. Punto final para este nuevo programa de Ucrania Habla y Canta. Cristian Cosiel, Ulana Witosinski, Lucas Armendi. Hicimos este programa Ucrania Habla y Canta. Nati también desde la producción. Que terminen bien el domingo y feliz Día del Padre para todos nuestros oyentes, socios de Prosvita y a toda la gente que nos escucha. Nada más, que termine bien esta semana. Chau. Товариство, гей, марширує раз, два, три, гей, попереду кошовий, гей, як той орел степовий, гей, як той орел, наше славне товариство, гей, марширує раз, два, три.
славне товариство, гей, марширує, раз, два, три. Ей, я по боках четарі, ей, то сторожі вогневі, ей, то сторожі, наше славне товариство, ей, марширує, раз, два, три. Товариство, ей, марширує, раз, два, три. Ей, бові вітре і степів, ей, дай нам силу козаків, ей, дай нам силу, наше славне товариство, ей, марширує. Esto fue Ucrania habla y canta, un programa presentado por la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, filial Berisso, y auspiciado por Kalena Producciones.